Estamos aquí, seguimos en Political. Gracias por continuar con nosotros. Gracias. Bueno, una parte del mundo ha recibido con beneplácito el anuncio del alto al fuego entre Irán e Israel. Y de alguna manera impulsado o por la incidencia de Donald Trump. Pero, ¿será cierto este alto al fuego? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los pormenores a lo que se enfrentaría la humanidad? Political te lo explica. Eliseo Almanzar y García. Political. Bueno, todos vimos los noticieros desde el día 13 de junio, ¿no? Cuando Israel decidió atacar a Irán, una guerra muy atípica, muy sui generis, porque es una guerra que se está dando solamente con el componente aéreo, más no así con operaciones terrestres. Y eso es motivado por la distancia que hay entre los dos países, entre Irán e Israel. Irán es un país de alrededor de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, con 3 cordilleras enormes, los montes Elbrus, los montes Zagros y la cordillera del Jorazán, y 2 desiertos encerrados en esas 3 cordilleras. 2 desiertos que miden entre los dos alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados. Israel es un país de alrededor de 7 millones de habitantes, con una superficie que es menos de la mitad de la República Dominicana. Israel mide 22.000 y pico de kilómetros cuadrados, es más pequeño que Haití, para que tengan una idea. Entonces, viendo esos números, Irán tiene 90 millones de habitantes. Viendo esos números y el tamaño de los ejércitos, es imposible que Israel pueda ocupar o someter a un país del tamaño de Irán. Ni siquiera los Estados Unidos, con todo el armamento que tienen, no pueden. Porque si usted no ocupa de forma terrestre un territorio, usted no lo controla. Irán no tiene ninguna ciudad en su costa. Es una particularidad que lo hace aún más difícil. Después de todo lo que yo dije, es más difícil todavía porque no tiene ciudades costeras. Todas las ciudades están encerradas dentro de esas 3 cordilleras. Son la principal es Teherán, que es su capital, que tiene casi 10 millones de habitantes. O sea, Teherán tiene más habitantes que Israel completo, solamente la capital. Entonces, eso tiene su explicación histórica, porque esas ciudades no están en la costa, y era porque eran puntos de descanso de la ruta de la seda, que venía de lo que es Mongolia y lo que es la China actualmente, e iba a Europa. Esos eran puntos de descanso. Bueno, resulta que siempre Irán tiene un programa nuclear desde el año 1957. Oigan bien, 1957. Desde ese momento ahí se está trabajando con energía nuclear. En el 1979, en Irán hubo una revolución, la Revolución Islámica, un evento que cambió la historia mundial. Era la primera vez que un régimen chiita, o sea, de musulmanes radicales, tomaba el poder en un país, liderado por valga la redundancia, por un líder espiritual, el ayatollah Ruhollah Khomeini. 1979. Un golpe de estado, sacan al Shah, que era el rey, Mohammad Reza Pahlavi, era el rey, sale, ya tenía un cáncer linfático, estaba ya muy disminuido, y sale del poder, y entonces lo sustituye el ayatollah. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, una de las primeras cosas que hace el ayatollah, el régimen del ayatollah, es secuestrar al personal que quedaba norteamericano, el de la embajada de Estados Unidos. Lo secuestra, ese secuestro dura 400 y tantos días, secuestrado el personal. En ese secuestro, en esa embajada, funcionaba el cuartel general de la CIA de esa región. Y durante ese periodo, la Guardia Republicana iraní adquiere toda la información de inteligencia, se roba la inteligencia de Estados Unidos. Y se produce un desastre, o sea, Estados Unidos se queda sin información de inteligencia en la región.
en Medio Oriente, casi completo. En esa ventana de tiempo se forma Hezbollah, sin que los Estados Unidos se den cuenta. Hezbollah aparece en el 82 en el Líbano y se formó en esa franja de tiempo de esos 3 años. Obviamente, al romper Irán con el resto con Occidente, se le imponen sanciones, no se le pueden vender armas, y el programa nuclear pasa a la clandestinidad. Nadie sabía lo que Irán estaba haciendo, cuántas bombas estaba armando, qué estaban haciendo. Hasta que el presidente Barack Obama firma un acuerdo para que Irán acepte las inspecciones nucleares, entra en la Organización Internacional de Energía Atómica y inspecciona. ¿Y qué encuentra la agencia? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Encontró uranio enriquecido. Al 60%. Al 60%. Oh. Hay que explicar un poco qué es eso. El uranio es un mineral Expliquemos. que tiene unas propiedades radioactivas, o sea, tiene un porcentaje del uranio, tiene un compuesto, son isótopos, tiene moléculas alteradas, entonces se compone de protones, neutrones y electrones. Eso es el átomo, ¿no? Un isótopo es un elemento que tiene una mayor cantidad de neutrones y esos neutrones producen un fenómeno que se llama radiación que libera energía. Claro. Por un proceso de centrifugado, esa composición que es de un 1% en la naturaleza, tú la llevas hasta un 90%. O sea, tú lo refinas, lo concentras. La moldeabilidad que tiene es lo que ha dado el éxito con el tema energético. Claro. Para producir energía nuclear, tú necesitas elevarlo a 10%. Exacto. O sea, de 1 a 10, 10% tú produces radiación suficiente para producir electricidad. El calor que desprende calienta el agua en una caldera y ese vapor mueve turbinas. Sobre un 30% se usa para fines médicos, para tratamiento de cáncer y algunas enfermedades que se tratan con radiación para diluir tumores. Ya el 90% es para producir armas nucleares. Ya Irán iba por un 60%. Sí. Fue lo que la Agencia Internacional para Energía Atómica determinó. Advirtió. Ahora, todavía no tiene grado de armas. Sin embargo, Israel, que ha sido el enemigo histórico de Irán, Netanyahu, y ahí están los videos, desde los años 90 está diciendo que Irán está a punto de producir un arma nuclear. Pero desde el 97 para acá es mucho el agua que ha corrido bajo el puente. Son casi 30 años y el arma nuclear no ha aparecido todavía. De hecho, la directora nacional de inteligencia del gobierno norteamericano dijo en marzo ante el Congreso, bajo juramento, que no hay evidencia de que Irán tenga un arma nuclear. Igual lo dijo la Agencia Internacional para Energía Atómica. Pero Israel ha mantenido esa retórica. En Omán, el presidente Trump estuvo hace menos de un mes en la península arábica. Estuvo en Omán, estuvo en Qatar, estuvo en Emiratos Árabes, en Bahrein y estuvo en Arabia Saudita. Y se estaban dando unas conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Irán. O sea, para que Irán aceptara las inspecciones y se comprometiera a eliminar las reservas de uranio enriquecido que tienen, a cambio de que le levanten sanciones económicas que tienen impuestas hace décadas. Iban en la 6ª ronda de esas conversaciones. Pues que resulta que mientras estaban sentados negociando, Israel lo bombardeó. Claro. Obviamente esas negociaciones se fueron, ya ustedes saben a dónde. Ahora, ¿qué pasó? No solo la negociación se fracasó, sino que Israel ejecutó una serie de atentados en Irán e intentó eliminar al principal negociador de Irán. Llegó a eliminar varios de los generales. De los miembros de la delegación. Y también el jefe de la delegación, Ali Shamkhani, fue objeto de un atentado y sobrevivió. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estados Unidos se ve arrastrado en un conflicto en el cual evidentemente no era la agenda original. Entra el conflicto, pacta, es lo que se ve que pasó ahora, o sea, viendo ya vamos a decir, el devenir de los acontecimientos. Parece que Estados Unidos pactó con Irán. Entonces, mira, te vamos a atacar,
dame los blancos, dime sitios que no te hagan daño, yo voy ahí, voy a organizar una operación de bombardeo y después voy a decir que yo destruí todo y que gané. Bueno, eso es lo que ha pasado. Sí. Estados Unidos organizó una operación, el presidente Trump bombardean, el presidente Trump sale en los medios de comunicación diciendo que habían borrado usó un término en inglés que se llama obliterated, que es desapareció las instalaciones. Peter Hegseth, el ministro de Defensa de Estados Unidos, dijo que ya Irán no tenía capacidad nuclear. Pero ¿qué resulta? Que 48 horas después sale el comunicado de que no se destruyó nada. Primero la inteligencia israelí dijo, miren, con eso no es suficiente. Y ahora ya hay imágenes satelitales, ya hay suficiente información de inteligencia. El New York Times, CNN, están diciendo que tienen reportes de que primero no aparece 900 libras de uranio enriquecido, no estaban en los búnkeres, en las instalaciones que bombardearon. Las máquinas centrifugadoras tampoco estaban, que es las máquinas con las que se enriquece el uranio. Y las instalaciones, al parecer, ya habían sido vaciadas previamente. O sea, en pocas palabras, no se hizo nada. ¿Qué pasa? Que eso produce una respuesta de Irán. Irán manda unos misiles a Qatar. A la base de Estados Unidos. Pero avisan Sí, también. pero lo avisan. Dicen, mira, vamos a bombardear a tal hora, en tal sitio, salga todo el mundo de ahí y le mandan unos misiles que realmente no tenían carga explosiva. Trump hasta de dijo- salva, de salva, Señuelo. de salva. Exacto. Trump hasta dijo que lo Sí, llamaron para pero eso. que es una indiscreción. Pero ¿qué pasa? Sí, muy indiscreto. No, y presiona a Israel. Dice, miren, un cese al fuego, si no, no le doy armas. Pero ¿qué pasa? ¿Quién se salva? O sea, esto es una operación, esto es un triple play. El ayatollah Ali Khamenei de Irán tiene 86 años. O sea, que es una persona que ya por razones biológicas. Entonces, el ayatollah necesitaba eliminar un grupo de comandantes y de gente en Irán que no garantizan una sucesión de acuerdo a sus intereses. Y eso se lo hizo el Mossad, lo ayudó, el Servicio de Inteligencia israelí. Netanyahu en Israel necesitaba también un golpe de efecto porque la operación militar en Gaza ha sido un fracaso. ¿Y por qué ha sido un fracaso? Porque van 54,000 muertos, de los cuales hay 19,000 niños. De esos hay 54,000 muertos y todavía no se han podido rescatar en operaciones militares a los rehenes que estaban vivos ahí. Hamas secuestró 232 rehenes y quedan 18. Los rehenes que Israel ha rescatado han sido por canje de prisioneros, de rehenes por prisioneros. Que no ha sido rescate, ha sido intercambio. Exactamente, intercambio. Yo entrego rehenes, tú me entregas prisioneros. Intercambios que se han dado en una proporción de 45-1 en algunos casos. O sea, por cada rehén que yo te entregue, tú me entregas 45 prisioneros de esta lista que yo te estoy dando. O sea, le han vaciado las cárceles. Todos los prisioneros de alto valor de Hamas están libres hoy en día porque lo han ido cambiando por prisioneros y quedan 18 rehenes que no han podido encontrar, aún habiendo ocupado Gaza completa, y los rehenes están vivos. O sea, esa gente está viva, está secuestrada ahí, en la misma nariz de los israelíes no lo encuentran. Entonces eso le está generando una presión a Netanyahu interna muy fuerte, una oposición muy fuerte, y necesitaba entonces este conflicto para tomar un poco de oxígeno. Ahora mismo los niveles de popularidad de Netanyahu andan en un 54% en Israel. O sea que le sirvió. El ayatollah garantizó también quedarse en el poder y Estados Unidos sale de una forma más o menos honorable porque bombardeó y ganó y terminó el conflicto. A Israel le costaba la defensa aérea, le costaba entre 250 y 300 millones de dólares por día. Por día. El bloqueo de... Si eso, es decir, los misiles Arrow 3, 4, del sistema, le costaba entre 250 y 300 millones de dólares por día. Si eso se extendía por un mes nada más, Israel iba a perder toda su capacidad de defensa. O sea que Iba a quebrar. todo esto que estamos viendo es una mentira. Bueno,
es una mentira, vamos a decir, Una media verdad. Una estrategia. una estrategia. Las armas nucleares no existen en Irán. Ahora, ¿qué dicen los iraníes? Bueno, nosotros, ya la narrativa que he planteada es que en unos meses, si Irán se lo propone, va a tener armas nucleares. ¿Entiendes? O sea, entonces eso, la que tenía razón era la directora de seguridad, de inteligencia de Tulsi Estados Gabbard. Unidos. Entonces, lo de Donald Trump señores, fue Tulsi Gabbard, una perdón, posición Jonathan. adelantada en fútbol o un... Tulsi Gabbard dirige 18 agencias de inteligencia en Estados Unidos. O sea, la comunidad de inteligencia la forman 18 agencias. Y esa señora es la jefa de esas 18 agencias. Y ella dijo que no habían armas, bajo juramento en el Congreso. Es porque no la hay. La Agencia Internacional para la Energía Atómica también lo ha dicho. No tenemos evidencia. No hay prueba de eso. De que haya la capacidad de hacerlo a voluntad. En el futuro sí lo hay. Sí la hay. Irán, señores, el estrecho de Hormuz, que fue una de las cosas que se dijo que iba a cerrar. Irán controla el estrecho de Hormuz. Es un estrecho marítimo de 80 kilómetros de ancho, que divide el Golfo Pérsico y el Océano Índico, el Mar Arábico, al sur de la península arábica. Ese estrecho, por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Así es. Pero por ahí pasa el petróleo de Qatar, el petróleo de Bahrein, el petróleo de Arabia Y el Saudita, gas. el petróleo de Kuwait y el petróleo iraní. Irán... Máximo de soporte. ¿Cómo es? Sí, Máximo el gas sí, también sí. pasa Irán- por ahí. El principal comprador de petróleo iraní es China. O sea, el conflicto era una mentira, profesor. Esa. Sí. Es Era una- esa. No, perdón. El conflicto no es... El conflicto, las dos partes son enemigos. Irán e Israel son enemigos. Tienen que atender. Pero han negociado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, en el 85, en el 85 hubo un escándalo famosísimo en Estados Unidos, el escándalo Irán-Contra, donde el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que le había puesto un embargo de armas a Irán, le vendía armas a Irán a través de Israel, que es su enemigo. O sea, el ayatollah no tuvo ningún reparo en comprarle armas americanas a través de los israelíes, a sus dos enemigos. Y Estados Unidos no tuvo ningún reparo en vendérsela, porque se necesitaba el dinero para financiar la contrarrevolución en Nicaragua. En Nicaragua había ganado el sandinismo. Sí. En 1979 ganaron el Frente Sandinista. En el 85 el Frente Sandinista tumbó un avión enemigo, lo tumbó y resulta que el avión era un avión de la CIA que iba cargado de armas norteamericanas para los contras. Con el presidente de ahora, Daniel Ortega. Daniel Ortega era el presidente. El avión iba cargado de armas y en Estados Unidos ya habían pasado 3 leyes en el Congreso, la enmienda Boland se llama. Esa enmienda le prohibía expresamente al gobierno de Reagan venderle armas a los contras o desviar recursos. Entonces, imagínate, tú tumbas un avión lleno de armas que va a los contras. ¿Quién se echa la culpa? Bueno, el asesor nacional de seguridad, que se llama John Poindexter, y el coronel Oliver North, un coronel del Pentágono, y el asesor nacional, el hombre que despacha todos los días con el presidente. Porque dijeron, no, el presidente no sabía nada, éramos nosotros. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando vienen las elecciones en Estados Unidos, gana el sucesor de Reagan, que fue el papá de George Bush. Ajá, sí. Los indultó a los dos. Porque se habían echado la culpa y evitaron que el presidente Reagan Fuera manchado. fuera manchado, fuera procesado. Entonces, lo de ahora es un episodio más. Son dos regímenes que necesitan construir una amenaza externa para Generar confianza. generar confianza en su población, Claro. mantenerse en el poder. Y Trump necesitaba un tanto diplomático porque no ha podido resolver el problema de Rusia y Ucrania, No, ni lo que va a fue resolver. una de sus Que principales dijo que promesas de campaña. que lo En 2 resolvía en días. 24 horas. Exactamente. Entonces, Justamente ayer salían unas declaraciones de Donald Trump donde decía que Putin le llamó y le dijo que si podía Sí. ayudarle con el problema de Irán, o sea, como poniéndose a la orden. Y Donald Sí. Trump le decía, mi mayor problema eres tú. que bueno, que parte de eso que ha sucedido Sí, me ahí dice- es lo que motiva la reunión es el principal OTAN. eje de la reunión de la OTAN que acaba de concluir en La Haya, en Países Bajos, Sí. Ujú. donde se acordó que los miembros de la OTAN van a elevar el gasto de defensa un 5% de su Producto Interno Bruto. Esa reunión se adecuó para el presidente Trump. O sea, él prepara el escenario, el ataque a Irán, yo gané, entonces me aparezco en la reunión. Esa reunión, para que ustedes vean cómo funciona el lobbying internacional,
esa reunión usualmente duraba 5 días. Ahora se programó para que durara 3 días y la duración de las reuniones se acortó en 40% para que el presidente Trump no se cansara. Porque el presidente Trump no va a reuniones largas. No, que no va a reuniones largas. Se para, como hizo en la reunión del G7 en Canadá. Sí. Esto es muy largo, yo me voy. Y se fue. Y dejó la reunión por mitad. Entonces ahora pasó lo mismo. O sea, esta gente tuvieron la previsión. O sea, no, espérate, como él se va, él no atiende, por más, vamos a recortar esto para editarlo. Señores, estamos hablando de que el mundo va involucionando, Estamos hablando de que esos países... No, y la diplomacia está prácticamente en el suelo. La diplomacia no, esos países los organismos acaban de acordar gastar más en defensa, en algunos casos, que en educación. O sea, el rango promedio de gasto de los países de la OTAN en educación es entre un 4 y un 7%. Y ahí se acaba de acordar gastar un mínimo de un 5% en defensa. Del PIB. ¿Entienden? O sea, esos países se han podido desarrollar y generar un nivel de calidad de vida y un nivel de educación alto y un nivel de salud en su población y un nivel alto de estándar, como dije al principio. ¿Por qué? Porque gastaban más en eso que en defensa. Ahora eso va a cambiar. Sí. Eso va a cambiar. Por la antipolítica y por cómo ha cambiado la nomenclatura de quienes dirigen la cosa pública. Eso va a cambiar porque también hubo una cosa, señores. Sí. Después del COVID, los gobiernos no funcionan sin déficit presupuestario considerable. Los gobiernos funcionan con las manos desatadas. Y lo que le ata las manos a un gobierno es la ley y la constitución. Entonces, ya mucha gente se acostumbró a gobernar con poderes de emergencia o con déficit presupuestario alto para poder gastar. Entonces, las economías, cuando tú les recortas, como hubo un aumento excesivo del gasto público en todas las economías, cuando intentaron recortar no pudieron. Y ahora lo que se están buscando son subterfugios. El primer paquete en la Unión Europea fue, obviamente, de un paquete de desarrollo de infraestructura, pero ya ese paquete se agotó. Ahora, ¿a qué vamos? A armas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos las clasificaciones presupuestarias. Por ejemplo, si yo invierto en una carretera que va a una base militar, yo lo calculo en el gasto militar. Exacto. Okay. ¿Entiendes? O sea, si yo invierto en una fábrica de acero que también hace muebles o hace piezas de construcción, pero hace piezas militares, yo lo cargo en el gasto militar. Todo eso son temas de reclasificación de gastos. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés? Porque tiene la industria militar más grande del mundo. Claro. Mucho de ese dinero va a comprar armas norteamericanas. Correcto. No es que quieren estar más seguros ni que se están menos seguros. Simplemente el capital está cambiando de dirección. Entonces era mentira cuando todos pensaban que estábamos cerca de una tercera guerra mundial. Claro que sí. Así como era mentira cuando fueron a Irak a destruir las armas de destrucción masiva. Que Colin Powell en el Congreso dijo, aquí tenemos una prueba de que hay armas, y llevó una foto y las armas nunca aparecieron. Entonces, es un ciclo. Y qué casualidad que en ese momento que Estados Unidos invadió Irak... Está como el petróleo de los vinchos. Qué casualidad que en ese momento que Estados Unidos invadió Irak, una de las voces más importantes en la comunidad internacional que decía que había que eliminar a Saddam Hussein, ¿era la de quién? De Benjamín Netanyahu, que siempre ha estado gravitando. Mira, y a propósito de eso, en política ficción, ¿viste lo que dijo una legisladora que al presidente Kennedy fue asesinado porque él quería investigar el programa nuclear de Israel? Porque miren una cosa. ¿Viste esa vaina? Mira, qué bueno que tú me recordaste eso, porque mira, Irán... El más completo yo. Irán... Mira, Irán es miembro de la Organización Internacional para la Energía Atómica. Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. Israel no es miembro de ninguna de las dos. O sea que nadie sabe cuántas armas nucleares tienen los israelíes. Se especula que tienen 90 cabezas nucleares. Pero es una especulación, porque nadie ha ido a inspeccionar eso ahí. Entonces, si tú tienes armas nucleares, nunca lo ha admitido Israel, pero el otro, que es tu enemigo, no la puede tener. Exacto. Entonces, lo que dicen los iraníes, bueno, es que yo las tengo porque mi enemigo las tiene. Si tú se las quitas a él, yo entrego las mías. Pues, pero no se la pueden quitar porque no son signatarios de la... no se la pueden quitar porque Israel no es miembro de ninguno de los sistemas de inspección internacional. Okay. ¿Por qué? Entonces,
Porque no quieren. Porque Estados Unidos se lo ha permitido, porque Estados Unidos necesita a alguien que haga el trabajo sucio, como dijo el Friedrich Merz, el canciller alemán, que no se sujete a ninguna regla. Y para eso tú no puedes seguir reglas. Porque si yo tengo que seguir, si a quien tú tienes ahí tiene que seguir la misma regla tuya, entonces lo haces tú. Entonces Israel, obviamente, todas las amenazas las trata como si fueran amenazas existenciales. Hay un tema también, Israel no se lleva bien con Turquía. Eso viene. No necesariamente, porque Turquía tiene su propio problema interno. Israel Turquía, como que tiene problemas. Turquía tiene un problema con el Kurdistán en el sur, que es una región que es hostil, y tiene también un líder que es Erdogan, que tiene 80 años. O sea, No, que es que acaba de ganar una Israel y elección Palestina, a Israel, perdón, y Turquía le pasa algo similar. A los dos líderes de ese país se le ha ido literalmente la guagua, le han dado para adelante. Mira, el de Turquía, recientemente el alcalde de Estambul, que es el aspirante presidencial que aspira a sucederlo y líder de la oposición, lo metió preso. Mire, señores, en Israel todo el que ha firmado algún acuerdo de paz Los lamben. sale de este mundo. No entiendo, explica. Por ejemplo, la guerra de los 6 días en el 67, Israel lo ataca a Egipto, lo ataca a Jordania, lo ataca a Siria, lo ataca al Líbano, lo atacan todo al mismo tiempo. Estados Unidos se mete, lo ayuda, le da armamento y Israel puede repeler al enemigo de su territorio. Ahora, ¿qué pasa? No solo lo repelió, sino que Israel triplicó su territorio. Israel a Egipto le cogió la península de Sinaí, que es más grande que Israel. A Siria le cogió los Altos del Golán, que es la frontera sur de Siria. Al Líbano le intervino el sur también. Y a Jordania le cogió la mitad de Jerusalén. Israel le devolvió Egipto al Sinaí en el 78. Al presidente egipcio que firmó el tratado le dieron de baja. Después, en el 93-95, vinieron los acuerdos de Oslo. El presidente, y lo decían, si le da la mano al diablo, que era Yasser Arafat en ese momento, al judío que le dé la mano al diablo, Bye bye. lo matamos. Óyeme, a Yitzhak Rabin lo mataron los israelíes, un atentado. Y Arafat, que fue a Israel, a las honras fúnebres de Yitzhak Rabin, después lo envenenaron, porque el diablo no puede pisar la Tierra Santa. Y ahora había unos acuerdos, los acuerdos de Abraham, se iban a punto de firmarse. 7 de octubre del 2023. ¿Qué pasó en Israel? Los ataques de los palestinos. Ahora hay unos acuerdos nucleares a punto de firmarse. ¿Qué hacen? Bombardean Teherán. Bueno. Es que ahí hay un grupo que no le conviene, porque su permanencia en el poder son de ultraderecha. Sí. Y ese grupo no le conviene que haya ningún acuerdo. ¿Usted iba a decir algo, señorita Norisbel? No, son unas preguntas porque está muy interesante, pero hay algo que me confundió. Dijiste que a Jordania le cogieron la mitad de Israel, No, la mitad de Jerusalén. de Jerusalén. Sí. ¿Y Jerusalén pertenece a Jordania. A Jordania. Ok. El mapa de antes del 67, que una Es antes del 66. Es la claro, fecha de... cuando la se produce la guerra de los 6 días, Sí. parte de la contraofensiva de Israel es apoderarse de más territorio. Y entonces ahí se apoderan de la mitad de Jerusalén. Jerusalén está dividiendo como estaba Berlín, con un muro. Ya volvemos. Political.